Nosotros lo que estamos tratando de hacer acá en la Argentina, comenzando por Lima, Zárate, es hacer lo que Pedro Peca junto con todo su equipo gigantesco ha hecho en Madagascar. Recuerden que Pedro Peca es un sacerdote argentino que se fue hace 50 años con una premisa muy clara. Para que la gente lo tenga, lo pueden haber visto en el canal 13, con su barba blanca muy particular, ¿no? Exactamente, hay un Ese es el documental padre. que vale la pena repasar sus conceptos, que se llama El Santo de Madagascar, Ujú. y que este hombre se fue hace 50 años con una idea. Argentina tiene 3% de pobreza. Yo soy un sacerdote misionero. El quinto país más pobre del mundo es Madagascar. ¿Cómo es posible que siga existiendo estas injusticias? Tengo que tratar de poder ayudar, de dar lo mío. Y después de 50 años de lucha, pero sobre todo cuando ya llevaba 20, estando en Antananarivo, en la capital, presenció algo que cualquier ser humano de bien lo hace reaccionar. Ver niños peleando con animales para comer en un basural gigantesco. Para que se den una idea, tiene el tamaño de 60 canchas de fútbol. Y en ese determinado momento vio que un niño, debajo de la basura, en un supuesto hogar, le dijo, vení, vení. Y ahí se dio cuenta de algo que es una gran enseñanza. Para hacerse grande hay que hacerse pequeño primero. Y se agachó, y ahí comienza la historia de Akamazoa, que significa en lengua malgache buenos amigos. Les dijo a los padres, los niños tienen que estudiar y ustedes tienen que trabajar. Mi papá escapó de la Eslovenia comunista, vino a la Argentina en 1947, albanil, se instaló en el partido de San Martín. Desde los 9 años me pidió que lo acompañe a obras. Yo soy un albanil, además de sacerdote. Al cabo de 30 años, construyó, junto a los más pobres de un basurero, 3.000 casas, desagües, veredas, 7 maternidades, nacen 2.600 niños en promedio por año. Construye a un ritmo de 100 viviendas, pero no es solamente la organización, es la gente. Hay escuelas, hay infraestructura, hay talleres de oficios. Lo que ha hecho de alguna manera es una ciudad, la ciudad de la esperanza. Él habla siempre de hacer oasis, oasis, oasis y demostrar que efectivamente los más pobres se pueden poner de pie, de que hay que ayudar sin asistir. Y eso es lo que ha hecho que sorprenda al mundo porque se calcula que la obra ha rescatado a 500.000 personas de la extrema pobreza y ese ejemplo concreto me motivó a mí para irme a vivir allá durante un mes para poder aprender lo que había hecho y traerlo a la Argentina. Porque mi formación viene desde el lado de la economía y analizo siempre las cosas con números. En los últimos 50 años, Pedro, así le dije, hemos duplicado la población pero hemos multiplicado por 10 los pobres. El 50% de los niños no termina la secundaria. Tenemos 4.100 villas. De 0 a 17 años, el 60% es pobre. Una hipoteca gigantesca para la Argentina. Pero es un problema estructural. ¿Qué está pasando acá? No es posible seguir con los mismos proyectos, las mismas maneras de interpretar un drama humano. Y yo venía de 4 años de experiencia trabajando, recuperando, ayudando a que niños salgan de la desnutrición infantil. Basta, tenemos que permitirles a las familias ponerse de pie, así nunca más viven de rodillas. ¿Vos de dónde sos, Gastón? De Santa Fe. De Santa Fe. Y, a ver, para ir, Sí, porque lo primero que se me cruza por la cabeza, vos venís de la economía, imagino que te preguntaste lo mismo, ¿no? Cuando lo viste al padre. ¿Cómo generan los recursos? Porque vos podés tener la mano de obra, es decir, la gente que se ponga a trabajar, ¿no? ujú, Muchas veces nos encontramos con gente que no tiene trabajo, pero tampoco sabe qué hacer, ¿no? Poniéndolo en una charla de café, sí, sí. sin los términos de por ahí de trabajo de economía. ¿Cómo se generan los recursos, por Los ejemplo? recursos se generan a través de la sociedad civil, Ajá. a través del inmenso compromiso de miles y miles de personas que de cualquier latitud del mundo trata de generarle recursos a la organización que está allí en Madagascar. Es un sitio muy hostil. Yo estuve en la época de elecciones. 35 candidatos distintos. 3 semanas se demora para saber las elecciones. Los resultados, mejor dicho. Pedro se dio cuenta que no había que hablar, que había que actuar. Y así empezó a movilizar a muchas personas. Nosotros somos una organización que además de replicar su modelo, también va a buscar recursos para enviarle al hermano mayor, aquel que está en un contexto de mucha más vulnerabilidad.
pero el ejemplo de Pedro es contundente. Cuando uno habla de lo que hay que hacer en la Argentina, muchas veces, en charlas de café justamente, no, bueno, eso es un país nórdico, no propongas lo que hacen los finlandeses, no propongas la seriedad de los australianos, mucho menos el trabajo de quizás los neozelandeses. No te estoy proponiendo lo que se hizo en Madagascar, en el quinto país más pobre del mundo, donde el 80% es pobre, mortalidad infantil de 600 por 1000. Nace el 1000, mueren 600 antes de cumplir 5 años. Sí, estructuralmente, de infraestructura, e incluso por lo que vos acabas de decir, de estar en época de elecciones, cívicamente muy lejos de nosotros. Muchísimo, mucho más. Es tremendo la situación. Pero sin embargo, actúan. ¿Qué ha hecho Pedro? Recuperar los orígenes nuestros. Nosotros somos un país que era un desierto, una aldea, no tenía nada este país, era el último orejón del tarro. Y a fines del siglo XIX y en los primeros 30 años del siglo XX vinieron 6 millones de inmigrantes, con una mano adelante y una mano atrás, con un solo concepto en la cabeza: nunca más voy a pasar hambre. Fuimos el primer país en quebrar el analfabetismo. Se calcula incluso en términos económicos que en 1895 tuvimos el PIB per cápita más alto del planeta. Y en un determinado momento nos olvidamos de la importancia del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, de la constancia. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo estoy convencido que Argentina se puede poner de pie, pero las cosas llevan tiempo, muchísimo tiempo. Porque es necesario darse cuenta que estamos en un drama profundo que arrastramos desde hace muchísimas décadas. Y no hay que buscar más culpables, toda la vida divididos, buscando culpables. Empecemos a hablar de las soluciones en concreto. ¿Qué vamos a hacer? Parte de esto es querer replicar lo que hizo el padre allí en Madagascar, aquí en Argentina. Sí, ya estamos atendiendo a 180 niños, lo que implica 113 familias, con reglas muy claras. Los adultos no terminaron el primario, no terminaron el secundario, no se preocupen. Vamos a conseguir un espacio en donde puedan estudiar. Existen ciertos planes que están a la disponibilidad de todos, el plan Fines, el plan Educación 2000. Vengan a estudiar. Todos los adultos están recuperando sus estudios. ¿Empezaste en Lima con esto? En Lima, porque era necesario, porque es un sitio que además lo veo y siempre digo lo mismo. Es un sitio donde todos podemos trabajar. A 58 kilómetros está San Pedro, así en la capital, a 18 Zárate, a 31 Campana. ¿Por qué no hacer un oasis de esperanza, un punto de unión? Estamos divididos en muchísimas cosas. ¿No será Camasoa un punto de unión? Y después esto es replicar oasis de esperanza, en donde vamos a hacer, por supuesto, construcciones. Todo lo que ustedes han visto en esos documentales lo vamos a replicar. Hoy estamos atendiendo a niños que necesitan de nuestra ayuda, son el futuro del país. 180 niños de Lima. En verdad, en Lima en este momento estamos con 50. Ajá. En Tigre tenemos 130 más. Bien. Pero en Tigre es un modelo de primera infancia solamente. En Lima estamos no solamente trabajando con niños, sino también con los adultos. Lo que pasa que estamos también tratando de generar ciertos hábitos. Por eso los adultos ya están empezando a trabajar y tienen que mantener ciertas huertas y tienen que poder producir calabazas en almíbar y salir a vender. Y vamos generando distintos medios para que puedan, repito, hasta el cansancio, ponerse de pie. Que sean libres. ¿Dónde está esto en Lima? Esto está entre calle 14, o sea, calle 14 entre 7 y 9, calle 14, número 346. Lo van a ver. Nos apoya la gente que nos está respaldando. La propia sociedad, sin importar el sector público o privado, todos nos dejan trabajar y eso es lo que necesitamos nosotros, trabajar, nada más. Somos argentinos. Lo único que queremos es ayudar, sin distinción de credo religioso, sin distinción de ideología, sin distinción de nacionalidad, al que ya no puede esperar. Pero con un mensaje muy claro: no se regala nada. Si nos quieren echar porque no regalamos nada, bienvenido sea, pero no queremos que nos recuerden como lo que dábamos todo, sin exigir un compromiso, porque estamos en la misma línea de combate. No es que de una poltrona estamos diciendo, estamos en una misma línea de combate. ¿Y esta gente cómo la contactaste? ¿Cómo se contactó con vos? Hablo de lo de Lima, ¿no? Sí. De los vecinos más cercanos que tenemos. ¿Es gente que vive en qué condiciones? Hicimos un relevamiento. Lo que Ajá. no se puede medir, es poco posible que uno busque un tratamiento adecuado. Se necesita un diagnóstico. Y el diagnóstico fue contundente. Hay gente que necesita poder
levantarse. ¿Por qué? Porque hay estudios incompletos, porque hay viviendas que no son óptimas. Una vivienda digna en el tercer milenio no se podría estar discutiendo. La gente está hablando en este momento de inteligencia artificial, de impresoras 3D, y nosotros seguimos hablando de viviendas, de cloacas, de agua potable. Bueno, había situaciones también que son muy contundentes. No hace falta que yo cuente la pobreza acá en la Argentina. Si todos sabemos que hace 36 años no bajamos el 30%. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve todo ese panorama, pone las cartas sobre la mesa, los vamos a ayudar sin asistir. Vamos a trabajar juntos. Estas son las reglas. Este es el compromiso. ¿Es un camino de colinas? Por supuesto. Es difícil haber vivido una vida de desilusiones y de repente empezar a enderezar la nave para poder llegar a destino. Sí, imagino que te encontrás con descreimiento, con cambiar la mentalidad de esa gente, con cambiarle la rutina, con un montón de contras, ¿no? Sí. Cada caso será muy particular. La gente que le habrán mentido muchas veces, vení que que te vamos a ayudar, y después, como decís vos, termina siendo un asistencialismo, una bolsa, una caja con comida, y no más que eso. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, lo bueno nuestro es que nosotros no hablamos de un proyecto, nosotros hablamos de una causa. Bien. Que se va a mantener en el tiempo. Esto no es algo, no en estos 2 años, no. Esto es concreto. Hasta que no termine el oasis de esperanza, no nos vamos a ir. Ni siquiera creo que nos vamos a ir alguna vez, porque uno va a ir visitando esos oasis de esperanza que se hagan en la Argentina. En donde uno puede ir a un barrio y diga, mierda, todos trabajando, todos estudiando, todos haciendo lo que debemos hacer para poner este país en condiciones. Entonces eso nos permite que la gente nos tenga confianza, que sepan que nosotros estamos ofreciéndole lo que creemos que es conveniente para que el día de mañana nos diga, ¿sabes qué, Gastón? ¿Sabes qué, Acamasoa? Me encanta vivir en esta vivienda que construimos juntos, en este barrio, pero conseguí trabajo en el parque industrial. Pero espectacular, fantástico. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que generar trabajo. Nosotros estamos trabajando en 1000 metros cuadrados, donde ahora empieza una construcción, además de lo que ya teníamos, de una construcción de un centro de desarrollo integral de todo esto que te contaba para formar a las personas para luego ir a una gran parcela de tierra. El enemigo de la solidaridad es la desconfianza. Empezamos a trabajar y nos donaron 2 hectáreas. Bien. Eso habla de que tenemos una enorme responsabilidad. Debemos no claudicar, seguir avanzando, pero sí tenemos ya una tierra de que ya vemos que en mediano plazo ya empezamos a proyectar, a armar el master plan para poder presentar justamente el barrio que esperemos que pueda salir lo más rápido posible dentro de todo lo de la ley, sin lugar a duda, pero con la posibilidad de rápidamente empezar a construir las viviendas. Y hay una cosa que es interesante, las empresas nos empiezan a convocar, la sociedad civil pregunta, ¿qué puedo hacer? Y siempre nosotros decimos, alimentos, ropa, tiempo, desde tu profesión, ustedes lo están haciendo ahora. Están dándome una voz, me están permitiendo poder comentarle a cientos de personas que escucharán a través de las redes sociales lo que pueden hacer. Ingresen a nuestras redes sociales, a Acamasoa Argentina. Ingresen a nuestra página web. Y si quieren a veces hacerse un donante mensual, pero donante mensual, hasta pónganse un tiempo. ¿Cuánto vale tal gaseosa que yo nunca tomaría? Así de claro le digo. Bueno, lo que vale esa gaseosa, todos los meses lo voy a destinar a Acamasoa. Y quiero ver a ver qué hacen. Y van a ver actos concretos, nosotros avanzamos a todo ritmo. ¿Nos interesa a veces grandes recursos? Sí, por supuesto. Pero nos interesa mucho más miles y miles y miles de voluntades para que esto rápidamente funcione. Por suerte ya se está haciendo. No es que somos una idea, ni tampoco le estamos hablando del oso que hay que cazar, le estamos hablando de la piel del oso. Ya se cazó, allá en Madagascar. Esto no es una idea disparatada, ya se hizo. Hay que replicarlo, nada más. ¿Qué te dijo el padre Pedro de cómo puede funcionar esto en Argentina? ¿No? Porque imagino que en Madagascar la gente tiene una manera de ver la vida diferente a la nuestra, ¿no? A los argentinos. Sí, él dice desde hace ya mucho tiempo de que Acamasoa
es una forma de interpretar de cómo debe vencerse la pobreza. Recuerden que significa buenos amigos. Y ¿Es siempre, replicable eso en Argentina? sí, absolutamente, absolutamente. Uno tiene la suerte de estar en contacto permanente con Pedro, gracias justamente a todos estos mecanismos digitales que son fantásticos. Y Pedro lo que habla es de una determinación a toda prueba, de una convicción de que es posible este objetivo. Te habla de un combate. Él no habla de ya triunfamos. Tiene 500.000 personas en la espalda ya sacadas. No triunfamos, es una etapa. Entonces, lo que hay que tener es persistencia. ¿Cuánto nos va a llevar? Dios lo sabrá. Pero que no vamos a claudicar hasta lograrlo, de eso estamos seguros. Entonces yo creo que es replicable, hay que ponerse objetivos de pequeña escala al principio, de cuál es nuestra obsesión. Nuestra obsesión al comienzo era que los adultos estén estudiando. Nuestra obsesión era recuperar a los chicos si tenían algún problema nutricional. Nuestra obsesión era empezar rápidamente a poder comercializar algo para ofrecer al pueblo. Ahora nuestra obsesión es levantar el Centro de Desarrollo Integral para poder extender todo el trabajo que estamos proponiendo de que la sociedad pueda adquirir algo que sea de calidad, que podamos producir nosotros, y en ese lugar empieza el laboratorio, a aprender a hacer las casas. No sabemos hacer las casas, ¿qué importa? Si el hombre salió de las cavernas, no teníamos nada. Y miren dónde estamos ahora. De alguna manera aprendió. Sin duda. La historia del hombre es la historia del hombre con el hambre. Si uno analiza la historia del ser humano, hasta 1800, 80% de pobreza mundial. Había 1.000 millones de personas, 80% de pobreza. En 1950 éramos 3.500 millones, teníamos 63. Hoy estamos en el porcentaje más bajo de la historia. El Banco Mundial dice 15, otros dicen 8, 15. Es una barbaridad igual. 1.200 millones de personas. Pero la cantidad de gente que nació, la cantidad de gente que pudo emerger, la pregunta es ¿por qué Argentina no camina? Porque nos olvidamos de nuestros antepasados, no tengo la menor duda. ¿La gente los contacta a través de las redes sociales? Sí, hay números, hay correos, hay forma. Googleándolo. Sí, busquen a Camaso Argentina, Pedro Peca, Gastón Vigo, lo que sea, y nosotros siempre vamos a dar una respuesta. A Camasoa con K y con S. Exactamente.